¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir algo de Dios? Ya hemos adorado, hemos alabado al Señor. Ahora vamos a entrar en un periodo donde vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. He traído un tema que he titulado Legado desde la tumba. Legado desde la tumba. ¿Cuántos pueden repetirlo a la voz de tres? 1, 2 y 3. Amén. Y para eso quiero que vayamos a la Biblia, a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Si Mario me colabora con la nueva versión internacional, le agradezco. Y antes de que entremos en la lectura, yo también quiero darle la bienvenida a todas las personas, hermanos, amigos que nos están visitando, a los que están allí conectados también a través de la red social de Facebook, YouTube. Dios les bendiga. Podemos decirle a una sola voz para que ellos también escuchen ahí. Dios les bendiga. 1, 2 y 3. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno, amén. Cuando podemos estar juntos y en armonía. Amén. Bueno, y ahí tenemos la cita. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. No, tienes el versículo equivocado. Segunda de Reyes 13, 14. Ahora sí. Vamos a leerlo a una sola voz y ojalá lo hagamos en voz alta, suavemente, sin correr. Dice así la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. A su nombre. Mire, ahora se los voy a leer en otra versión, quizás más entendible. Présteme atención, dice así la traducción de un lenguaje actual. Dice: Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Y sigue diciendo: Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo: mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y puedes tú también darle un fuerte aplauso al Señor. Me llama mucho la atención en esta porción de la palabra cuando dice que Eliseo cayó enfermo de muerte, ¿verdad? Y uno se pone a pensar en este hombre y uno dice: wow, un hombre con una tremenda trayectoria, un hombre que le sirvió a Dios en una forma apasionada, que fue usado tremendamente, haciendo milagros, haciendo prodigios, señales sobrenaturales. Un hombre usado poderosamente por Dios en grandes milagros. ¿Cómo es posible que ahora este hombre está enfermo de muerte? ¿Verdad? Porque para nosotros muchas veces es incomprensible esto. Un hombre que hizo tantos milagros, ¿por qué ahora no hace uno para él y se sana él mismo? Hizo tantos milagros, recordemos algunos de esos milagros, los que han leído la Biblia. Fue el hombre que Dios usó para hacer flotar un hacha en las aguas. Mire esto. Un hacha que es un elemento, una herramienta de hierro que cuando caen en un río, ¿a dónde se va? Al fondo. Dios usó a este hombre para hacer que esta hacha flotara. Wow. Un hombre al que Dios usó para sanar las aguas contaminadas de Jericó. Tremendo. El hombre que Dios usó para sanar al general, ¿cuál? Naamán, un hombre enfermo de lepra.
¿Cuántos conocen esa historia? Fue el hombre que Dios usó para darle un hijo a una mujer que lo anhelaba con todo su corazón y que no lo podía tener. Fue ese instrumento el que Dios usó. Fue el hombre que Dios usó para resucitar al hijo de una mujer sunamita. ¿Sí recuerda? Mire, y sigo mencionando muchas más cosas, milagros. Fue el hombre que Dios usó para hacer un milagro financiero con una madre desesperada. ¿Cuántos recuerdan este? Fue aquel caso en el que multiplicó el aceite y esta mujer montó un negocio y vendió aceite por doquier. Mire qué milagro. Fue el hombre que revelaba los planes y las maquinaciones que el enemigo tenía en contra del pueblo de Israel. Es decir, que cuando el enemigo venía a atacar, ya ellos sabían la estrategia que iban a hacer, porque ya Dios le había revelado. ¡Qué tremendo! Fue el hombre que Dios usó para traer victorias al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Fue el hombre que Dios usaba para brindar seguridad a Israel. Pero ahora en esta ocasión este hombre estaba enfermo. El hombre de los milagros estaba enfermo. Y dice la Biblia que estaba enfermo de muerte. Y uno se pregunta una vez más, ¿cómo así que el hombre de los milagros se está muriendo, está enfermo? ¿Por qué no hacía un milagro más? Y es algo difícil de entender, ¿verdad? Pero sencillamente esta es la realidad de la vida. En algún momento todos tendremos que morir. Esta situación, hermanos, nos está demostrando que los milagros no se daban por él. Los milagros se daban, ¿era por quién? Por el poder de Dios que había a través de él. Y aquí me detengo un segundo para exhortar a la iglesia. Porque muchas veces idolatramos a la persona como tal. Porque creemos que los milagros los hace la persona. Y menoscabamos a otros porque creemos que ese no puede ser usado por Dios para hacer milagros. Me sorprendo, y siempre lo he dicho, cuando los hermanos se enteran que la pastora el viernes no viene para el ayuno por alguna situación. Ese día media iglesia o medio grupo no viene. Porque como que dicen que vamos a buscar si la pastora no está. Qué tremendo, hermanos. Se les olvida que los milagros los hace Dios. Que Dios tiene instrumentos, sí, es cierto. Personas que han sido ungidas con gran unción, con gran poder. Es cierto. Pero Dios no hace acepción de personas. Así como Eliseo se ganó esa unción por buscarla, por perseverar, por anhelarla, así cada uno de nosotros podemos también hacerlo. Pero no nos gusta vivir atrás de los hermanitos que sí tienen la unción, cuando nosotros también podemos tenerla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Es el poder de Dios quien hace los milagros. No es el hombre, hermanos. Dígale al que tiene a su lado, no es el hombre. Es el poder de Dios. Ahora el que tiene del otro lado, ojo, no es el hombre. Es el poder de Dios. Hermano, pero es necesario que entendamos que simplemente llega un momento en la vida de todas las personas en que el cuerpo se debilita, en que el cuerpo ya se desgasta y nos llega la hora. ¿Cuántos saben eso? Es lo que estamos viendo en esta historia de hoy, en la que llegó la hora del profeta Eliseo de enfermarse y morir. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que no entiende esto. Porque a algunos he escuchado decir, ¿cómo es posible que un pastor, que un profeta, que un ministro, un siervo de Dios esté enfermo? Y muchas veces hasta
creemos o juzgamos y decimos, seguro es que está en pecado. Seguro es que le falló a Dios. Pues véalo aquí en esta historia. El hombre de los milagros, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, en esta ocasión está enfermo y de muerte. Y cuando se enferma este siervo de Dios, según lo que acabamos de leer, el rey de Israel viene a visitarlo. O sea, no vino cualquier persona. El rey de Israel viene a visitarlo y dice la Biblia que cuando lo ve allí postrado en esa condición de enfermo, del lecho de muerte, dice la Biblia que este rey comenzó a llorar. Diga conmigo, comenzó a llorar. Y empezó a exclamar, Padre, Padre, carro de Israel y su gente de a caballo. Con esto lo que él estaba queriendo decirle a Eliseo era, Eliseo, tú, mi padre, tú eres el padre espiritual de esta nación. Y has sido un hombre que vale más que un ejército entero. Mire cómo lo dice la lenguaje actual. Mi Señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Qué tremendo. Porque es común elogiar a una persona, ¿verdad?, en su lecho de muerte. Inclusive después que muere, cuando estamos en el funeral, es común hablar muy bien de esa persona y de sacar a flote todas sus cualidades, sus características buenas. Pero lo más tremendo es lo que sigue, hermanos. Ya vimos que Eliseo se está muriendo en una cama. Su cuerpo se está totalmente desgastando, está debilitado. Pero cuando viene el rey y se pone a llorar delante de él, dice la Biblia que Eliseo se levanta y empieza a profetizar. Wow. Vamos al versículo 15, Mario. La NBI. Dice, Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Hermano, ¿cómo sería de tremendo este hombre que estaba allí muriéndose, enfermo, quizás adolorido en su lecho de muerte, pero todavía está hablando de guerra, todavía está hablando de avance, de perseverar? Quizás cualquier otra persona o alguno de nosotros lo que hubiese pedido sería, ay, consíganme una sopita caliente, o tráiganme una cremita y úntenmela por aquí. No, este hombre lo que pidió fue un arco y varias flechas, elementos de guerra. Entonces el rey fue rápidamente y trajo lo que el profeta había pedido. Vayamos al 16. Dice la Biblia, luego Eliseo dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. O sea, el rey cogió el arco y Eliseo puso sus manos encima de las del rey. 17. Y dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, ahora dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Qué tremendo, hermanos. Me llama la atención, una vez más lo digo, que este hombre estaba muy enfermo, pero todavía estaba lleno de la unción y del poder de Dios. Todavía estaba profetizando. Hoy hay pastores, ministros, siervos de Dios que cuando llegan a cierta edad ya se jubilan en el ministerio. Ya no pueden predicar, ya no pueden profetizar porque ya están viejos. Pero este hombre se está muriendo, faltan quizás minutos para morir y el hombre todavía está desarrollando su ministerio. Enfermo pero muriendo, pero todavía con una palabra en su boca.
Esto nos enseña, mis hermanos, que aunque el cuerpo se debilite, aunque nosotros nos enfermemos, la unción y el llamado de Dios permanecen. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Porque la unción no muere con el cuerpo. Diga conmigo, la unción permanece aún en mi debilidad. Por eso es que la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y encontramos al profeta Eliseo profetizándole al rey de Israel, hablándole, quizás diciéndole o haciéndole entender que ya él se tenía que ir, quizás haciéndole entender que quizás ya se iba a morir en cualquier momento, pero ellos tenían que seguir adelante. Eso significaba este acto profético, pero ellos tenían que seguir perseverando. Él se iba a morir, pero ellos tenían que continuar con la obra. ¿Cuántos dicen amén? Él decía, yo me voy a morir, pero ahora les toca a ustedes tomar el arco y las flechas. Deben lanzarlas, porque Dios va a estar con ustedes y les va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremenda historia, hermanos. Sobre todo, mire, me llama la atención en el versículo 16, nuevamente Mario, colócamelo, cuando dice, luego Eliseo dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Qué tremendo. A través de este acto profético, Eliseo de alguna manera le está transfiriendo al rey ese llamado, esa unción. Sabemos que cuando Eliseo comenzaba, ¿quién era su mentor cuando Eliseo estaba apenas empezando? El profeta Elías, ¿verdad? Y cuando Elías ya estaba próximo a morir, él también tenía que entregar algo. Él se iba a ir con el Señor. Pero sabes, hermano, cuando una persona de Dios, cuando una persona que ha entregado su vida y su corazón a Dios se va a morir, siempre va a entregar algo. Siempre va a transmitir, a entregar, a transferir algo. Elías, cuando fue arrebatado, ¿qué cayó sobre Eliseo? Su manto. Y a través de este acto, la unción se transmitió. Ahora Eliseo es el que está a punto de morir y él necesita también transmitir o transferir esto a alguien. Porque la unción sigue. La unción no se va, no se acaba cuando muere una persona. ¿Cuántos dicen amén? Le está transfiriendo esa unción. Dice, puso sus manos sobre las manos del rey, como queriendo decir, yo me voy, pero ustedes quedan. Y esto me hace entender, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que poner nuestras manos sobre las nuevas generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestras familias. Tenemos que ir poniendo las manos sobre los que vienen detrás de nosotros, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre nuestros hijos. Ponerles las manos y enseñarles que ellos tienen ahora que tomar el arco y las flechas. Amén. Ponerle las manos y enseñarles que ellos tienen ahora una responsabilidad también y que tienen que avanzar. Y cuando les pone las manos, miren lo que dice el versículo 17, vamos a leerlo nuevamente. Y dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Siria era la nación que estaba subyugando, que estaba arremetiendo contra Israel. Dios aquí le estaba diciendo, ustedes van a tener la victoria sobre ese pueblo, pero ustedes tienen que ahora seguir, avanzar, tomar la actitud correcta. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Sigue el 18.
Así que toma las flechas. Añadió, el rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó, ahora golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces. ¿Y qué hizo después? Se detuvo. Hermano, pero veamos cuál fue la reacción del hombre de Dios. ¿Cuál fue la reacción del profeta en el versículo 19? Ante eso, el hombre de Dios, ¿qué pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Vamos a seguir leyendo. Y dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces así habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora solo los derrotarás, solo 3 veces. Qué tremendo. Hermanos, pero yo me pregunto, pero si es que el profeta no le dijo cuántas veces lo tenía que golpear. Él simplemente dice en el versículo, golpea el suelo con las flechas. Pero ahí notamos de pronto el carácter o la actitud de esa persona que está recibiendo ese legado. No es un carácter ambicioso en el buen sentido de la palabra. No es un carácter de perseverancia, de conquista, de querer avanzar. Simplemente golpeó 3 veces allí y listo, se detuvo, dice la palabra. El profeta se enoja porque ve que a este hombre le falta perseverancia, determinación, algo muy importante que venimos tratando en estos últimos días. Los que vienen los sábados se están perdiendo de esta temática. Porque Dios está buscando hombres y mujeres determinantes, radicales hoy en día. Que al pan, pan y al vino, vino. Que sean excelentes. Porque nuestro Padre que está en los cielos es excelente. Y Él quiere tener hijos excelentes. Pero hoy en día hay muchos cristianos blandengue, titubeando, dejándose influenciar, dejándose seducir por las cosas de este mundo. Jesús, lo dije ayer en el servicio, al que le tenía que cantar la verdad en la cara, se la cantaba. Así fuera el gobernador, el sacerdote, así fuera quien fuera. Jesús era un hombre radical. Y Dios quiere que seamos así. Por eso Pablo decía, sed pues imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Jesús quiere que seamos como Él. Pero nosotros pensamos en el qué pasaría si yo me metiera de verdad a ser así. Perdería algunas amistades. Se burlarían de mí quizás en el trabajo porque yo ahora soy cristiano de verdad. Pero ¿acaso tú vives para agradar al hombre o vives para agradar a Dios? Pablo dijo, Jesús dijo, si yo viviera para agradar al hombre, entonces no fuera un servidor de Cristo. Si usted dice que es servidor de Cristo, si usted dice que es hijo de Dios, usted tiene que vivir para agradar a Dios. No quiero decir con esto que entonces ahora usted tiene que vivir en enemistad con todo el mundo o desagradando a todo el mundo. No. Si usted se dedica a ser un hombre o una mujer de excelencia, como la palabra lo dice, automáticamente usted agrada a los demás. Y al que no, quiere decir que ese está torcido. Pero nos preocupa que nos mochen la cabeza. Pregúnteme si a los discípulos les preocupaba eso. Nos preocupa que nos tiren en el circo romano y que nos devoren los leones por llevarle la contraria a muchos. Pregúnteme si a los discípulos les importaba eso. Porque después nos crucifican así como a Jesús. Pregúnteme si a los discípulos les importaba eso. Ellos vivían para agradar a Dios, así tuvieran que morir. ¿A cuántos no devoraron los leones allí en la arena? Y murieron alabando al Señor. Porque eran personas determinantes, valientes.
Valiente. Por eso la Biblia habla de que solo los valientes arrebatan el reino. Por eso dice la Biblia. Valiente no es el que se para en la esquina ahí a apuñalear a todo el que pasa. Ese no es un valiente. Valiente es el que se para ahí en la esquina a predicarle a todo el que pasa y le dice: Cristo viene pronto. Cristo te ama. Arrepiéntete. En otras palabras, el profeta está diciendo con esto que dijo: oye, yo me estoy muriendo. Estoy haciendo un último esfuerzo. Me estoy sacando el poquito de fuerza que me queda. Porque quiero que tú entiendas que para usted poder obtener las victorias que Dios ha prometido, usted necesita ser perseverante en la vida. Eso era lo que Eliseo estaba tratando de hacerle entender al rey. Usted necesita ser valiente, esforzado, tener determinación, ser radical. Eso era lo que Eliseo le estaba diciendo al rey. Usted necesita entender, hermano, amigo, que no se trata de hacer 1 o 2 o 3 intentos solamente. Usted necesita esforzarse. Y si toca hacer 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 para que su familia venga a los pies de Cristo, hágalo. No se conforme con 2 o 3 intentos. Usted necesita ser persistente, tratar y tratar hasta que lleguen las victorias. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Hermano, ¿cuántos de nosotros, mis amados, necesitamos entender esto en nuestras vidas? Porque algunas veces nos detenemos y se evidencia que nos falta fuerza. Nos falta vigor, nos falta perseverancia. Y obviamente muchas veces es entendible porque somos humanos, porque nos cansamos, porque tenemos sentimientos y a veces nos decepcionan. Pero para eso tenemos un Dios que ha dicho que Él da fuerzas a aquel que ya no tiene, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio. Amén. Si intentamos un negocio, lo intentamos 2, 3 veces y fracasamos, no volvemos más. No. En el ministerio muchas veces fracasamos 1, 2, 3 veces, lo intentamos, no, seguimos. En el matrimonio, se está acabando el matrimonio, las cosas van de mal en peor. Vamos a una terapia de familia, vamos al ministerio de familia. No, las cosas no se arreglan, ya dejemos esto aquí, hay que separarnos. No. Dios quiere que seamos persistentes, perseverantes. Amén. Pero el Señor está diciendo a través del profeta que ya está enojado, dice la palabra. Ustedes tienen que luchar. Usted tiene que intentarlo, esforzarse. Y si la victoria no llega a la primera, entonces inténtalo la segunda, inténtalo la tercera. Dígale al que tiene a su lado, tienes que intentarlo una vez más. Mire, hermano, Dios está colocando flechas y el arco en la mano de cada uno de ustedes. Dios está entregando flechas en esta mañana. Amén. La flecha de la fe, la flecha de la oración, el esfuerzo para avanzar, la flecha para conquistar. Pero hay que intentarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Y ahora viene y ocurre lo que tarde o temprano iba a pasar. Eliseo muere. Murió el hombre de los milagros, el hombre del poder, el hombre que reconciliaba al pueblo. Murió la persona que unía a la familia. Ese punto central.
a donde todos convergen. Ya no está. Como mi abuelita que murió no sé ya cuántos meses. Que cuando llegaba el Día de la Madre, toda la familia teníamos que poner horarios. Porque no cabíamos en la casa todos al mismo tiempo. Entonces unos iban en la mañana, otros iban en el mediodía, otros iban en la tarde. Otros tenían que ir al día siguiente. 103 años. ¿Cuántos nietos? Más de 50 nietos. No sé cuántos bisnietos. Tenía hasta tataranietos. La viejita murió. Pasó Navidad y no nos volvimos a reunir. Pasó el cumpleaños de ella, que también era otra fecha. No nos volvimos a ver las caras, las familias. Ahora viene el Día de la Madre, seguramente no nos vamos a volver a reunir. En esta ocasión muere Eliseo, el que unía al pueblo, el hombre de la unción, el hombre del poder, de la autoridad, y lo enterraron. Amén. Y este es el final de todos nosotros algún día. Porque, mire, desde que nosotros nacemos, inmediatamente comenzamos a morir. Usted y yo estamos muriendo lentamente. Pero lo que pasa ahora, en lo que vamos a seguir viendo, es impresionante, hermanos. Y aquí es donde está el rema de esta enseñanza. Mario, vamos al 20. Présteme atención. Dice, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bueno, esta es la misma versión. Sí. Cada año, bandas armadas de moabitas invadían el país. Mire lo que pasa en el 21. En esta ocasión, yo me puse a averiguar cuando habla de cierta ocasión, como dice ahí, en cierta ocasión. O sea, esto que está aconteciendo, no crea que pasó un día, una semana, un mes después de la muerte de Eliseo. En otras traducciones se dice que por lo menos ya había pasado un año. Pudo haber sido más de la muerte de Eliseo. Mire, en cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Pero de pronto vieron esas bandas armadas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Van con el cajón ahí, ya listo para enterrarlo. Y cuando ve que vienen allá los costeños y los pepes, tiraron el cajón. Tiraron el cajón en la tumba de Eliseo. Y miren cómo termina el versículo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el muerto recobró la vida y se puso de pie. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cuántos quedan sorprendidos con esto? Yo me pongo a pensar, ¿cómo sería la unción que este hombre tuvo, Eliseo? Tuvo tanta unción en vida que hasta sus huesos quedaron impregnados de esa unción después de muerto. ¡Qué tremendo! Dice que ya había pasado por lo menos un año de su muerte y luego le tiran un cadáver en su tumba. Cuando el cadáver toca los huesos, porque ya habían era huesos, de inmediato el muerto resucita, hermanos. Parece una historia increíble. Hasta después de muerto, ese hombre de Dios estaba haciendo milagros. ¡Qué tremendo! Y esto me lleva a pensar varias cosas. Como primera medida, y es que aunque Eliseo murió, el poder de Dios no muere.
Yo pensé que iban a decir amén. El poder de Dios sigue fluyendo. Esto me hace entender que Eliseo realmente no era el de los milagros. Ya estaba muerto. El de los milagros siempre era el que estaba en él. No era él, era el que estaba en él. Diga conmigo, mayor es el que está en mí. Más fuerte, dígalo, mayor es el que está en mí. ¿Cuántos lo tienen a él, a él, a él, a él en sus corazones? Bueno, mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia. No era Eliseo, era el que estaba en Eliseo. Qué poderoso, amén. ¿Cuántos creen que ese mismo Dios es el que está en nosotros? Ese mismo es el que yo estoy predicando en esta mañana. ¿O será que Eliseo tenía unos huesos diferentes, unos huesos especiales? ¿Ah? ¿O será que él tenía un Dios diferente, otro Dios? Era el mismo Dios. Y sus huesos eran común y corriente como los de nosotros. Amén. Lo que Eliseo tenía era el mismo Dios dentro. Por eso necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Hermano, Eliseo quería que el rey recibiera ese legado. Finalmente esta historia me lleva a creer, hermanos, en el milagro de un legado. Así es el título de esta enseñanza. De un legado que nosotros dejamos cuando morimos. Cada uno de nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Dios. Y al momento de nuestra muerte se produce un legado. Pero quiero ser enfático en esto, hermanos. Aunque nosotros muramos, si hemos vivido una vida llena de Dios, podremos seguir impactando vidas después de nuestra muerte. Es triste cuando una madre o un padre que ha caminado con Dios y toda su vida ha estado orando por su hijo, por su hija, por su familiar, que no ha querido entender que Dios es el único que puede salvarnos. Qué triste cuando esas personas mueren. Y quizás, creo yo, que aparte del sufrimiento, el dolor que puedan estar experimentando por causa de la misma enfermedad, se suma otro dolor más, y es de saber, Dios mío, me voy de este mundo. Pero mi hijo, pero mi hija, aún no te ha aceptado en su corazón. Qué tremendo. Eliseo ya había muerto, pero ahí en su tumba, mire, se estableció un milagro. Él estaba muerto, pero le estaba dando vida a otro. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí me está entendiendo? Pensemos en esto. Mire, en los últimos meses y años hemos tenido la pérdida de algunos hermanos y hermanas aquí de la familia de la Ceiba. Y digo perdidas para nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. O sea, no están perdidas. Han ganado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mario, ¿por qué no nos recuerdas a alguna de estas personas que se han ido? Yo no sé si algunos reconocen a esa señora que está ahí. Y quise traer la mención
Ella fue una líder de este concilio, fue una pastora de este concilio. ¿Y por qué la traigo a mención? Porque su hijo, a quien le he compartido últimamente, no quiso venir hoy, pero me dijo, te prometo que me conecto. No sé si está conectado, pero sé que va a ver esto. Esa mujer fue una mujer abnegada. Fue una mujer valiente. Se fue sola para una ciudad que no conocía a establecer una iglesia. Perdone que se me quiebra la voz. Tenía solo un hijo. Lo hablo porque estoy autorizado para hacerlo. Y este varón, aunque ella está muerta, y quizás lo que ella anheló, no lo vio en su vida, hoy está pasando lo que ella tanto anheló. O sea, ella está muerta, pero su legado ha dejado vida. Si me hago entender. Pásala, Mario. Mire, ¿cuántos recuerdan a este señor? Mi hermano Ángel Varilla. Logré compartir, muchos de nosotros logramos compartir con él aquí. Siento como si fuera ayer. Me abrazaba, me decía que era su príncipe. Ahí está mi hermana, su esposa. ¿Dónde está este varón hoy? Está en la presencia de Dios. Está muerto. Pero aún estando muerto, su legado sigue trabajando en su familia. Mire, una de las nietecitas de él es de las que danza aquí. No sé si usted lo sabe. Y yo creo que cuando él se murió, ella no danzaba. Él ni sabía que ella iba a hacer eso. No lo está viendo. No lo está viendo. Pero la unción sigue. Aunque tú te mueras y ya tus ojos se cierren, eso va a seguir produciendo. Eso va a seguir trabajando. Amén. Sigue, Mario. Mire, la hermana Etel, la viejita cambambera. Yo le decía así de cariño. ¿Será que ella dejó algún legado? No solo en su familia, aquí para muchos de nosotros. Qué tremendo, hermanos. Y todavía lo que ella dejó sigue produciendo, sigue dando vida. ¿Cuántos lo creen? Sigue, Mario. Mire, ¿cuántos se acuerdan de Maye? Una mujer, vea, les confieso, yo estuve muy cerca ahí de ella. En sus últimos momentos, en varias ocasiones, por ser su vecino, yo era el que corría con el carro para la clínica, después le daban de alta otra vez, bueno, después otra vez para la clínica. Y me sorprendía la fe inmensa que ella tenía. Vea, se estaba muriendo a unos segundos de morir y todavía seguía declarando que Jehová era su redentor y él vive y del polvo de donde ella estaba, él la levantaría. ¡Qué tremendo! Dígame si eso no es un legado. Yo no sé si está Lucas, Juan Lucas por ahí. Allá está Ruth María, que era su prima adorada. Su mamá no sé si ya está aquí. Pero dejó un chiquitín ahí. Ya creo que tiene como 3 o 4 años. ¿Cierto, Ruth? Dejó un legado. Estoy seguro que ese niño va a dejar muchos frutos. Porque para los que aman a Dios, a través de su muerte hay legado. Maye, tremenda. Ya muchos no se acuerdan de ella. Pero fue tremendo, hermanos, lo que ella tuvo que vivir. Y sé que ella se gozaría en este momento.
pero se está gozando ahora mismo en el cielo. Sigue, Mario. Mire, Rafaela Correa. ¿Cuántas iglesias se establecieron por ella? Mi abuela. Vaya Molinero, vaya Repelón, vaya Manatí, vaya Arroyo de Piedra, vaya un poco de todos esos pueblos, Sabana Larga. ¿Quién no la conoce por allá? Fue el instrumento que Dios usó para abrir esas iglesias junto con mi madre. Pueblos arremetidos de la brujería y de la hechicería. Misioneros que iban a esos pueblos tenían que salir corriendo de ahí porque no aguantaban la brujería que había en ese pueblo, en esos pueblos. Pero cuando ella llegó a esos pueblos, ella dijo, aquí vamos a ver quién es el que va a salir corriendo. Porque el poder de Dios no lo mueve nadie. La unción de Dios es más grande. Mayor es el que está con nosotros. Y vaya a ver las iglesias. Ahí están las iglesias. Tremendas de iglesias, hermosas, grandes, llenas de gente. ¿Hay o no hay legado? ¿Pasa, Mario? Mire, la última. La hermana Eneida. Yo me sorprendo, hermanos, porque a veces creemos que el que tiene mayor unción es el que pasa montado aquí en el púlpito, predicando, cantando, tocando. Hay hermanos que son como hormiguitas, que no hacen ruido, pero están de rodillas orando constantemente por cada uno de nosotros. Cuando yo vivía cerca de aquí, que yo andaba moviéndome por esta zona mucho, siempre la veía a ella, a la hermana Nancy, a la hermana Dina. Un día me fui para donde la hermana Rosa y cuando llego las encuentro allá. Wow, yo decía, ¿estas señoras qué? ¿Cómo salen a visitar a las personas que se han dado cuenta que han dejado de venir a la iglesia, sin ellas hacer bulla, sin estar pidiendo permiso a nadie? En ellas mismas se reúnen y salen y visitan. Lo que no hacemos nosotros, los jóvenes. Bueno, yo me incluyo dentro de los jóvenes. Pero ellas con dificultades económicas, físicas, con sus achaques, con sus dolencias, así salían a caminar y vea, y no crea que andaban en carro, en taxi. Yo las veía por aquí caminoteando todo esto. Y nosotros con carro, con moto, con plata para coger taxi, para hacer una obra, para ir y visitar, y no lo hacemos. Pues hoy no está ni Esther ni Daisy aquí porque están en otra actividad. Pero hoy aquí está su hijo. No sé, yo me parece que lo vi. Alex, ahí está Alex. Y sabes, Alex, allá creo que está Chela también. Aunque esté muerta, ella dejó un legado de vida. Y no sé por qué voy a decir esto. Pero ella anheló ver a Alex algún día sirviéndole a Dios, predicando su palabra. Y Alex, hoy te quiero decir, ella no lo va a ver, pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Podríamos quedarnos aquí toda la mañana. La hermana Amanda Borrero, la hermana Pipia, la hermana Carmen Díaz,
el hermano Luis Camargo, muchos más que se han ido, porque esa es la ley de la vida. Algún día nos vamos a ir de este mundo. Y muchos de estos hermanos que se han ido, el milagro más grande que Dios ha hecho a través de ellos, no lo vieron en vida, sino que sucedió o sucederá después de su muerte. Estoy seguro que estas hermanas y hermanos dejaron un legado. Estoy seguro que estas hermanas en su lecho de muerte también dejaron algo que deseaban que sus hijos o nietos puedan tener. Hasta se fueron quizás con un fuerte deseo en sus corazones de ver a sus hijos y demás familiares convertidos y sirviendo al Señor. Y tú, amigo, hermano, que se ha ido tu familiar, la manera, la forma como podemos honrarles a ellos, no es llevándoles flores al cementerio. No es haciéndole un culto, porque ahora hasta los cristianos quieren estar celebrando culto de muertos. No, esa no es la manera más honrosa. La mejor manera es que los que hemos quedado vivos sigamos ese legado que nos han dejado. Así les haríamos más felices de lo que ya están allá en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué tremendo que nos podamos enamorar de nuestro Dios y apasionarnos por Él, hermanos, aún después de la muerte de nuestro ser querido. Hermano, por eso es que tenemos que buscar la llenura de la presencia de Dios. Tenemos que procurar llenarnos más y más cada día de la presencia de Dios. Porque quiero decir algo hoy muy importante. Esto que estoy hablando sucede solamente con los que aman a Dios, con los que se han llenado de su presencia. Esto no sucede con aquellos que han sido indiferentes a Dios. Esto no ocurre, la muerte de los inconversos, de la muerte de los que no han amado y no han recibido a Jesús. No es así como estoy hablando hoy. Esto es para los que hemos creído. Realmente lo que sucede es que esa persona que está llena de la presencia de Dios, cuando fallece, esa unción queda, hermanos. Porque la persona muere, pero la presencia de Dios que está en ella no muere. ¿Cuándo ocurren estos milagros de vida? Cuando esta persona que está llena de la presencia de Dios amó a Dios, le sirvió a Dios, se entregó por Él. Lamentablemente, cuando la persona fallece sin Cristo, no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos llenarnos, hermanos, mucho de la presencia de Dios. Y es necesario que sepamos que no es en vano cualquier esfuerzo que hagamos por llenarnos, por buscar a Dios. Vea, hermanos, para mí es preocupante ver cómo en estos últimos tiempos, que son los más peligrosos, que son los finales, que es cuando más tenemos que estar aferrados a Dios, que es cuando más tenemos que estar buscando, metidos allí, llenándonos de la presencia de Dios. Es cuando estamos haciendo todo lo contrario. Es cuando más ahora pereza tenemos de buscar a Dios. Es cuando menos vamos a los servicios y nos congregamos. Peligroso. Peligroso. A Dios hay que amarlo. No buscarlo simplemente porque sé que si no lo hago me voy para el infierno. Sí, es una verdad, pero hágalo porque usted lo ama, porque a usted le apasiona, porque usted siente esa necesidad. Amén.
Cuando amamos a Dios, los milagros van a suceder, sea en vida o después de muertos. Amén. No es en vano la presencia de Dios. Amén. Y sepa que aún en el sepulcro de nuestros cuerpos, aún cuando nosotros ni siquiera existamos, si hemos vivido para Dios, vamos a ser gestores de milagros que otros recibirán y verán. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esos milagros se van a ver reflejados primeramente en nuestras familias, en nuestros hijos. Por eso es que tantos oramos, por eso es que tanto sufrimos al ver los que no quieren nada con Dios. Esos milagros van a ocurrir, pero en la medida en que tú más te llenes. Dígame, si Eliseo no hubiese tenido una inmensa unción, ese muerto que tiraron en su tumba se iba a levantar. La unción tenía que ser muy grande, la unción tenía que ser muy fuerte para que ese muerto resucitara. Por eso es que tenemos que buscar la unción, llenarnos de la unción. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Apercíbete de eso. No importa si estamos enfermos, sigamos sirviendo a Dios hasta el último minuto. Eliseo estaba a punto de morir y mandó a traer flechas, arco y trajo una profecía. Hay una generación a la que nosotros, que ya estamos avanzados en edad, le debemos poner las manos, así como hizo el profeta. Nosotros como padres debemos dejar ese legado, colocar, así como Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dejó esa profecía, ese legado. Nosotros como padres, como abuelos, tenemos que hacer eso con nuestros hijos, con nuestros nietos. Porque somos una generación que ya se está despidiendo. Somos una generación que se está apagando poco a poco. Estamos muriendo lentamente. Y necesitamos una nueva generación. Ahí van la nueva generación. Necesitamos una nueva generación. Pero créame algo, hermano, y es que a mí me da mucha tristeza. Pero no porque me estoy envejeciendo. Pero no porque nos estamos muriendo lentamente. Sino porque me estoy dando cuenta, hermanos, que no hay una generación a quien nosotros podamos ponerle las manos, a quien nosotros podamos dejar un legado. No la hay. La generación de hoy, a quien nosotros deberíamos ponerle las manos en sus manos y coger ese arco, ya las tienen ocupadas sus manos. Ya tienen un celular en la mano, no pueden agarrar el arco y las flechas que tú y yo deberíamos dejarles a ellos. Y uno se pregunta, oh Dios mío, entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con tu evangelio, con el cristianismo? Con la iglesia de hoy y de mañana, ¿a quién le vamos a dejar ese legado? Si la generación que está hoy llegando y las que vienen no les importa recibir esas flechas y ese arco. A muchos jóvenes no les importa esto. A muchos de nuestros hijos no les interesa seguir los mismos pasos que nosotros. Y por mucho que queramos dejarle esa flecha y ese arco, no les interesa. Ya tienen sus manos ocupadas con otras cosas. Pero aún así muchos padres no estorban a sus hijos. Pero aún así muchos padres son permisivos, son alcahuetes de sus hijos. Y como decimos por ahí, por llevar la fiesta en paz, entonces les permitimos todas las cosas que ellos quieran. O porque para que no se me vaya de la casa, entonces yo lo dejo que haga y deshaga lo que él quiera. Y no estamos siendo, lo que dije en un principio, no estamos siendo radicales con este evangelio. No estamos siendo determinantes.
Yo me pregunto, Señor, ¿y entonces la iglesia qué? ¿Se va? ¿Se desaparece o qué? Pero la misma Biblia dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Por mucho que han tratado de desvirtuar y desarticular la iglesia a través de la historia, desde allá, desde el primer siglo, desde la iglesia primitiva, la iglesia ha permanecido. Pero a raíz de tantas cosas, ¿sabes? En cualquier momento Jesús se va a cansar y va a decir, ya está bueno esto, ya está bueno esto. Y le va a decir a su iglesia, iglesia, sube acá, ya vengan conmigo. Y entonces ahí será, entonces ahora sí, el lloro, el crujir. Ahí entonces ahora sí voy a llorar a papá, ahí sí voy a llorar a mamá. Ahí sí voy ahora a decir, ay, yo no lo valoré, yo no lo quise. Yo no le hacía caso, yo no lo obedecía. Pero ya no habrá más oportunidad. La oportunidad la tenemos hoy. Hoy que todavía estamos aquí, Jesucristo aún no ha venido por su iglesia. Hay esperanza, hay oportunidad, hay vida. Colócate de pie, hermanos. Hay una canción que dice, con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso.